Hola, buenas tardes. Ahora les toca a los chicos y chicas de arquitectura. Me llevó un tiempo bastante más largo hacer esta teórica, por eso pido disculpas que no estuvo el miércoles pasado. El personaje básico de esta clase es un personaje que ha sido, yo creo que como definición, instrumentalizado por las historias de la arquitectura, porque las historias de la arquitectura y los historiadores necesitaban una coartada ideológica progresista, digámoslo de alguna manera, para tener un antepasado ilustre. William Morris es un personaje típico de la sociedad victoriana que se alza en rechazo absoluto de la sociedad industrial, de la manera que se implementa la explotación de los trabajadores en las fábricas en Inglaterra, y además elabora juicios estéticos en relación a la producción industrial y sus cualidades de belleza, de calidad, de inclusive funcionalidad. Es uno de los personajes vinculados directamente a la corriente que en Inglaterra habíamos mencionado, que es la corriente neogótica inicialmente. Es decir, está realmente influenciado fundamentalmente por los escritos de Pugin, estos escritos que hablan de una recuperación de la tradición gótica, que tiene mucho más que ver con las cualidades lingüísticas, arquitectónicas de Inglaterra, de Gran Bretaña, mucho más allá de la universalidad que implica el clasicismo. Pugin había hecho estas comparaciones críticas donde mostraba lo que eran la arquitectura, por ejemplo, de los panópticos planteados como un elemento de control social en esta nueva manera de pensar la sociedad típica del capitalismo avanzado, comparado con la arquitectura mucho más cálida, mucho menos represiva, supuestamente, de los monasterios medievales que alojaban a los pobres. En esos términos, Pugin había inclusive dado un ejemplo de lo que debía ser la vivienda de clase media alta, construyendo su propia vivienda en el medio del campo, una vivienda rural típica inglesa de Grange, en 1843. Por supuesto, el estilo tiene directamente que ver con las formas espontáneas de arquitectura medieval. Y de esas formas espontáneas, básicamente, toma la vivienda tipo rural. Ruskin es otro de los personajes que escribe sobre la arquitectura. Van tendiendo lentamente sus ideas a un medievalismo liberado de los cuestionamientos religiosos, es decir, un medievalismo liberado del temor a lo trascendente que tiene el medievalismo de Pugin, por ejemplo, ¿no? Hablan de una liberación de la sociedad a través del arte. Es uno de los primeros personajes que va a hablar de la arquitectura como el elemento nucleador de todas las otras artes. Es decir, es como una especie de primer personaje que menciona la idea de la obra de arte total. Escribe un libro famosísimo, es un libro que ha quedado como una especie de incunable para las bibliotecas de los arquitectos, que se llama Las 7 lámparas de la arquitectura, donde él habla de cuáles son las lámparas, no literales, sino las lámparas espirituales que deben iluminar a la arquitectura que se precie de bella, que se precie de útil y que se precie de honesta. La lámpara del sacrificio, del trabajo que debe hacer el arquitecto, la lámpara de la verdad. Ningún material que se utilice en la arquitectura puede ser mentiroso.
Es decir, no se puede hacer imitación de mármol. Donde deba ir el mármol, no puede ir yeso pintado imitando mármol. Debe ir mármol. La madera debe quedar expuesta al natural, no debe ser pintada, por ejemplo. Está la lámpara de la belleza, la arquitectura no puede no ser bella. Si no es bella, es construcción utilitaria. La lámpara de la obediencia, es decir, respetar de alguna manera lo que ha venido dándose a través de la historia como conocimiento, y así sucesivamente. No se los voy a leer todo, pero la idea es que lo tengan como elemento de referencia a la hora de estudiar. Entonces William Morris surge de todo este ambiente, surge además de este grupo de artistas pintores que se llamó la Hermandad de los Prerrafaelistas, de los cuales ya habíamos hablado en las clases anteriores, ¿no? Esta idea de un descontento absoluto con la sociedad industrial, con la manera de pintar, inclusive de los pintores, diríamos, precientificistas, como es el caso del impresionismo, que es contemporáneo en este momento, y se pretende volver entonces a una pintura también medievalista, es decir, con cierto espíritu ético, con cierta humildad, con elementos que no representen otra vez el universalismo clásico. Por eso es una pintura previa a Rafael, prerrafaelismo. Ellos también están en contra de la sociedad industrial. Sin embargo, lo más increíble es que por esa humildad que están proponiendo, utilizan la fotografía, que ya es un hecho moderno en esta sociedad, como manera de no incorporarle ningún elemento autobiográfico ni soberbio del pintor a la obra, es decir, una mirada anónima de un aparato que no necesariamente opina sobre la realidad que está viendo, como sí lo hace el pintor cuando elige su encuadre. Acá hay frases típicas de esta época. Ellos, de la misma manera que William Morris lo dice, odian la civilización moderna. William Morris se casa con Jane Burden, una mujer que será la modelo de todos los prerrafaelistas, que además en esta vocación medievalista implica que la van a vestir inclusive con textiles, formas de abrochado de las vestimentas, el peinado, absolutamente todo como se fabricaba y como se hacía en la Edad Media. Así de exigentes son con el tema. Dante Gabriele Rossetti entonces pintará a Jane Burden en todas las imágenes habidas y por haber del prerrafaelismo, siempre como una remembranza de las imágenes del medievalismo. Morris va a ser además un gran diseñador, no diría industrial, sino artesanal. Él inicialmente se asociará con Faulkner y va a armar una especie de taller cooperativo para la fabricación de mobiliario, vitró, telares, papeles de empapelado, todo lo que tiene que ver con el diseño interior de la vivienda, con lo cual está proponiendo recuperar la belleza que ha desaparecido con la fealdad de los productos industriales. Inclusive van a utilizar procedimientos para cada una de los trabajos que van a llevar a cabo, absolutamente artesanales, pero remitiéndose a las maneras de la artesanía de la época medieval, recuperadas a través de los viajes que va a hacer William Morris, por ejemplo, a lugares donde todavía se mantienen estas tradiciones, como es el caso de Islandia. Vitrales de William Morris, que luego se va a separar de Faulkner y va a ser la famosa empresa Morris & Company, que va a durar desde 1876 hasta 1940, aunque les parezca mentira, no en manos de William Morris claramente, y además con una gran evolución en términos de cómo va a ir
transformándose la mentalidad y la aceptación lenta de la máquina. Los empapelados, que empiezan a ser inicialmente muy complejos en términos gráficos y en términos de metodologías de impresión, irán simplificándose con el tiempo a partir de, no el momento en que todavía dirige la empresa William Morris, porque no tolera de ninguna manera ningún tipo de procesamiento de los objetos mecánicos, sino que cuando él fallezca, su mano derecha, Henry Dearly, empezará, junto con los sucesores de William Morris, a aceptar la idea de la reproducción en serie. Eso además implica entender el proceso de producción, con lo cual los patrones de dibujo empiezan a simplificarse notablemente. Lo mismo va a suceder en el proceso de simplificación del diseño de azulejos, de baldosas e inclusive del mobiliario, que va a pasar de la pesadez más grande y absolutamente de recuperación de las formas góticas a la famosa silla Morris, que es la que más se conoce como producción que se mantiene a través del tiempo. La empresa Morris va a pasar durante muchísimo tiempo, desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda, cierra en 1940, de muchas manos a través de licencias. No permanece en manos de la familia Morris, sino que va a ir evolucionando, pero van a utilizar el prestigio del nombre de este personaje. Esto es Merton Abbey, es una abadía antigua medieval que William Morris va a alquilar durante bastantes años para poder instalar sus telares manuales, sus hornos de cerámica, sus talleres de vitró, y además tiene que ver directamente con ese espíritu de cooperativa con el que él encaraba su trabajo. Posteriormente va a instalar en Londres una imprenta que va a recuperar no solamente las tipografías medievales de los manuscritos iluminados de los monasterios, sino también los textos y el lenguaje originario de los antepasados de los anglos y los sajones. Estamos hablando de los germanos, con lo cual él viaja a Islandia justamente para recuperar todo esto. Obviamente, los textos que se van a hacer en esta imprenta, que se va a llamar Kelmscott Press, en realidad como referencia a la casa que él va a vivir donde va a vivir hasta su muerte, son los textos medievales, como es el caso particular de un escritor importantísimo inglés que es Chaucer, que escribe los cuentos de Canterbury en este periodo tan amado por este grupo, que finalmente van a formar lo que se llamó el Arts and Crafts, artes y oficios. Este grupo enorme de gente, que además tiene pintores, que además tiene artesanos, generan esta idea de trabajo al margen de los criterios laborales típicos del capitalismo avanzado que se están dando en la Inglaterra victoriana y que son apoyados por la reina Victoria como elemento de desarrollo económico. Un proceso muy particular que es interesante es ver cómo va evolucionando en esos términos un tema específico de la arquitectura, que es el de la vivienda aislada, que va a ser una evolución particular en este periodo en Inglaterra, que va a resultar ejemplar para otras culturas que irán viendo esa evolución, particularmente Estados Unidos, que en este momento va a recibir la influencia anglosajona con cierto tiempo de atraso. Todo lo que aparece como evolución arquitectónica en Inglaterra, en 10 o 15 años posteriormente aparecerá en los Estados Unidos. Y a principios del siglo XX, inclusive, los alemanes irán a ver qué es lo que está pasando con la vivienda individual y este desarrollo, no solamente en términos constructivos o tecnológicos, sino en términos funcionales, en términos estéticos, en términos de elaboración
concienzuda de la planta, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, los antecedentes tienen que ver justamente con el cottage rural inglés o con lo que se llamaron las casas parroquiales. Cuando se construían iglesias en medio de los pueblos rurales, se construían además en el medioevo la casa del párroco. Esa casa tenía que mantener cierta analogía o cierto juego arquitectónico visual con la iglesia, con lo cual se hacían juegos volumétricos que tuvieran que ver con la construcción eclesiástica, con lo cual fueron adquiriendo con el tiempo un estilo particular. De hecho, una de los primeros arquitectos del siglo XIX que van a trabajar con este criterio es como el antecedente de todos los arquitectos que posteriormente, hasta fines del siglo XIX y principios del XX, van a desarrollar esta tipología. Y me refiero a William Butterfield, y este es el caso típico, ¿no? Volumetrías adheridas, aditivas, chimeneas que juegan en altos y bajos, ventanas a la manera de la ventana típica de la capilla o de la iglesia, con arcos apuntados, con entredos. El entredos es ventanas alargadas separadas por pequeñas columnillas de piedra. Es decir, la ventana no es absolutamente de madera, sino entredos de piedra. Obviamente William Morris se iba a hacer una casa de ese tipo. Su amigo el arquitecto Philip Webb lo va a ayudar a proyectarla. William Morris había estudiado un poco de arquitectura, no llegó a recibirse en Cambridge, pero tenía esa idea de lo que quería hacer y cómo además ese objeto, la casa que iban a construir junto con Philip Webb y con sus discípulos, como es el caso particular del pintor Dante Gabriele Rossetti o del pintor Burne Jones, por ejemplo, que además es el que va a ayudarlo a diseñar su mobiliario, hacen una arquitectura rural medieval recuperada a través de estos juegos de techos empinados, de volumetrías aditivas sueltas, de una conjunción de elementos geométricos, las ventanas otra vez en formas verticales, y la utilización de todos los diseños del grupo Arts and Crafts y de Morris & Company para equiparla. El interior, si bien es cierto que no es absolutamente simétrico, es compacto, con lo cual estamos jugando con elementos de articulación volumétrica que en el exterior dan la sensación de una cosa aditiva, pero en el interior en realidad todavía tienen unas ciertas líneas generatrices bastante geométricas y compactas. Un elemento importante es esto que estamos viendo acá. Este elemento bisagra o de articulación de las alas de la planta, que además es el acceso principal, es un elemento que va a llamar la atención en general a los arquitectos que a partir de este momento desarrollen tipologías similares. La casa se va a llamar la Red House, la Casa Roja, y va a servir además como lugar de taller para los artistas amigos de William Morris y de su mujer. Los interiores están replanteados a partir de los ambientes medievales. Los muebles tienen su pesadez, hay arcos medievales en las circulaciones, los artesonados de las cubiertas, los tallados en las escaleras, todo tiene un diseño particular tratando de apelar a estas ideas. Esta es la biblioteca, mobiliario típico de el Morris & Company, y la idea entonces es la incorporación de un diseño que abarque absolutamente todas las escalas de la arquitectura. Va a vivir 4 años nomás en la Red House, William Morris. La casa le recuerda cosas que no quiere saber, como por ejemplo
que su mujer Jane Burden quiere mucho más a Dante Gabriele Rossetti que a él, con lo cual alquilarán hasta su muerte esta famosa abadía, Kelmscott Manor, que es una enorme casa rural con instalaciones religiosas, que él va a ir acomodando y transformando en una especie de gran casa que además tiene distintas construcciones anexas donde va a instalar los otros talleres de telares, de vitró, etcétera, etcétera. A raíz de Kelmscott Manor, él va a fundar su imprenta en Londres y la va a llamar Kelmscott Press. El otro aspecto interesante de William Morris tiene que ver con su activismo político. Él estaba en un partido socialista, él ha leído a Marx y cree que hay que combatir la injusticia de la sociedad. Walter Crane, diseñador gráfico, pintor, amigo de William Morris, hace estas viñetas que se van publicando en distintos diarios de ideología marxista. William Morris lee a Marx. Marx está viviendo en Inglaterra trabajando con Engels. William Morris lee El Capital y este dibujo es claramente lo que de alguna forma ellos quieren avisar a la sociedad, que es que el capitalismo y la hipocresía religiosa y de los partidos políticos es un vampiro que está chupando la sangre de los trabajadores. Y el socialismo es una especie de gran ángel salvador que va a venir a solucionar todos los problemas de la sociedad. Posteriormente, él va a fundar, junto con Walter Crane, con su hija May Morris y con la hija de Marx, Eleanor Marx, la Liga Socialista, que tendrá una visión de la sociedad bastante menos agresiva que la revolución comunista que pretendía Marx. En esa Liga Socialista, además, hay quizás una componente muy fuerte de ingenuidad utópica, es decir, hay casi una especie de viraje hacia un anarquismo impracticable, prácticamente, casi diríamos. Esto es una caricatura que se publicó en un diario en una famosa manifestación que ocasionó muchísimas muertes por la represión que tuvo, que fue el famoso Bloody Sunday, o Domingo Sangriento, que se dio en Londres a fines de 1870. Ahí hablan de cómo la policía tuvo un trato muy particular, me están limpiando las botas, a William Morris, y William Morris tiene una pancarta que está directamente vinculada con un libro que él escribió que se llama The Earthly Paradise, es decir, el paraíso en la tierra, que sería el socialismo, cuando en realidad acá la pancarta dice The Earthly Paradox, la paradoja terrestre. Simultáneamente el activismo de William Morris se da a través de notas en los diarios, publicaciones, hasta poemas, donde él va mostrando, por un lado, la defensa del patrimonio que identifica la cultura inglesa, atacado por el comercio, como es el caso particular de esta casa medieval transformada por la publicidad de la óptica, de la venta de anteojos, o en el caso de las miserias que se ven, que se fotografían como denuncia en los slums obreros de Londres. Slums es el equivalente a Villa Miseria como lo conocemos nosotros hoy. Hablé de Islandia, les dije que él viaja bastante a Islandia, es el lugar de la utopía, de la vuelta al pasado, porque Islandia mantiene todavía sus medios de producción casi en clave medieval, es decir, no hay un capitalismo desarrollado, pero además todavía se puede recuperar allí el idioma gaélico, es decir, la lengua de la cual William Morris quiere aprender y recuperar la cultura inglesa, que es la lengua con la que Chaucer ha escrito los cuentos de Canterbury. De alguna manera, él ha puesto ahí su mirada utópica. Va a escribir una especie de ensayo-cuento de un personaje
que se duerme un socialista que luego de haber estado en la Liga Socialista reunido, se duerme cansado y despierta 200 años después, 2102, y encuentra que Londres ha sido cambiado, que ha desaparecido el capitalismo y que el socialismo que se ha instalado permite que la sociedad sea más justa, que todos vivan felices y como que ese presente implica la soñada y ansiada nueva Edad Media. Simultáneamente hay aspectos de la cultura que no tienen, que están en paralelo y que no están tan de acuerdo con las ideas de Morris, esta idea de demonizar la máquina, cuando en realidad no es la máquina el demonio, sino aquellos que la utilizan mal, aquellos que aprovechan la capacidad de crecimiento económico de la máquina a partir de la explotación del obrero. Hay otros movimientos que están mucho más vinculados a la idea de superar las contradicciones de la sociedad a partir de la estética, que es otra de las maneras de escaparle al bulto de alguna manera, porque en realidad no existe la idea de que uno pueda mejorar la sociedad exclusivamente porque la sociedad consuma belleza. ¿Qué es el esteticismo o decadentismo inglés? La influencia directa viene de un movimiento artístico que se está desarrollando en Francia, que es el simbolismo, que es como si les dijera la versión nocturna, neurótica, quejosa del impresionismo. Entonces, los componentes o ideales de belleza están como subvertidos. Por ejemplo, el concepto de belleza de mujer es la mujer extremadamente bella por fuera, pero pervertida por dentro, malvada, es decir, casi una bruja. La belleza, por ejemplo, prototipo de hombre debería ser, según el escritor simbolista Baudelaire, Satán. Los cuadros entonces y la pintura francesa de ese momento, inclusive las ilustraciones de los libros, tienen una componente bastante perversa, bastante delirante, casi en el límite con lo que va a ser el surrealismo, pero fundamentalmente como si pusieran a través del disparate en tela de juicio la sociedad. Félicien Rops es uno de esos ilustradores franceses que además va a ser el ilustrador de los libros de Baudelaire, justamente. Oscar Wilde, el escritor inglés, está muy en contacto con toda esta vertiente y van a tener una mirada de lo estético bastante diferente a la de William Morris. De hecho, son bastante amigos, pero en los círculos privados de Oscar Wilde, él dice que los productos que fabrica William Morris con formas artesanales son torpes y feos. Les dejo estos textos para que los vayan leyendo, no los vamos a leer ahora para no alargar esta teórica. Como verán, los ilustradores de las obras de Oscar Wilde, como Aubrey Beardsley, tienen dibujos similares al simbolismo francés. Hay elementos esotéricos, herméticos, como los símbolos del pavo real, que implican la inmortalidad. Hay elementos de simplificación y de casi grafismo que son típicos de este esteticismo y que no hubieran sido pensados en las ilustraciones que hacía William Morris en la Kelmscott Press para las historias medievales que él contaba. Claramente la arquitectura que se va a hacer un pintor como Whistler, impresionista, esteticista inglés, es el opuesto total de la vivienda Red House de William Morris. Va a ser una casa urbana, blanca, compacta, simétrica, y va a ser hecha por un arquitecto que además es amigo de William Morris. Estamos hablando de Godwin. Esta casa, para Whistler, tiene cuestionamientos importantes, básicamente para recuperar todo lo que de racionalidad tiene la vivienda tradicional urbana inglesa. La decoración es recargada, siguen apareciendo los pavos reales como elemento típico, no deja de tener elementos todavía de
esta influencia importantísima en el diseño que va a dejar el Arts and Crafts. Pero Godwin va a seguir adelante en ese replanteamiento de fachadas asimétricas, pero cada vez más geométricas, cada vez más cuadradas y centradas, es decir, una cierta modernidad impensada desde el punto de vista del enfoque de William Morris y el Arts and Crafts. Godwin además va a reconocer durante mucho tiempo la enorme influencia que significó los diseños japoneses que ellos vieron en 1851 en la Exposición Universal de Londres. En esa exposición ellos ven muebles franceses, grabados franceses, y esa simplificación, esa geometría total del mobiliario, Godwin la va a repetir o la va a replantear en su diseño de equipamiento. ¿Quiénes son los personajes referentes en esta evolución de la arquitectura de la vivienda unifamiliar aislada? Básicamente ya hablamos de Battersea, ahora vamos a hablar de Norman Shaw. Norman Shaw es uno de los personajes que va a ser ejemplar y que van a estar mirando los americanos. Si decimos quién, vamos a ver los americanos de los cuales vamos a hablar en próximas clases. Richardson, Sullivan y fundamentalmente, a principios del siglo XX, Frank Lloyd Wright. Sus casas, que empiezan siendo casas para los grandes hacendados o grandes industriales ingleses, tienen dos elementos fundamentales. Por un lado, la recuperación de las formas de la casa tradicional rural inglesa, pero por el otro, no dejan de tener esa influencia importantísima del pintoresquismo que habíamos visto surgir a principios del siglo XIX. ¿Y cuál es esta actitud pintoresca en las casas? Las vistas. Todas las ventanas de las casas que ahora surgen por todas partes, por todas las fachadas, distribuidas en las distintas alturas y volúmenes, están recortando como si fuera un cuadro elementos fundantes del paisaje. Lakewood, en Sussex, es una de estas características. El partido de la casa es típico de una casa de patio en el periodo Reina Ana, es decir, anterior. Pero las ventanales, estos enormes bow windows que van a aparecer con entredos de piedra repetidos en forma rítmica, tienen que ver con una evolución. Esta otra, también, Kirkside, en Rodbury, en realidad es una ampliación sobre la base de una casa de campo que tenía un industrial muy rico, en la cual Norman Shaw va a hacer ampliaciones en los años 70 y en los años 80. La transformación fundamental tiene que ver con esas fachadas exteriores y la forma de implantar. La implantación, la elección del lugar de la vivienda tiene que ver fundamentalmente con esa especie de embelezo con las vistas, embelezo con los paisajes. Por esto, Cresside está instalada arriba de un enorme acantilado de piedras, siendo el espacio del terreno de la casa de varias hectáreas, pero él elige ese punto fundamental. Él va a ir sistematizando sus proyectos y va a armar proyectos de diferentes escalas. Nosotros acá estamos viendo, por ejemplo, una vivienda casi urbana, que es Adcote Shropshire, que, pronunciar esto, para una rica mujer, Rebecca Darby, o estos otros que ya son un prototipo que quizás diríamos que John Nash lo había experimentado en versión neoclásica. Las casas adosadas, las casas que empiezan a ser para renta, hechas por los ricos para alquilar, y que tienen y empiezan a tener ciertos elementos que van a transformarse en la cosa típica
de la casa inglesa, tanto en la urbana como en la rural. Me refiero, por ejemplo, al medio nivel para abajo, que ellos llaman basement, las instalaciones de servicios, para no extenderse en altura, están en la entrada de las viviendas en medio nivel para abajo. Eso lo vemos en los cortes. Y una cosa interesante que empezamos a ver es la compactación de plantas. Muchos arquitectos participan del enorme crecimiento urbano de Londres a fines del siglo XIX. Y los barrios que se van a ampliar o que van a desarrollarse, muchos de ellos son emprendimientos privados. O sea que el tema de lo que nosotros hoy conocemos como estos barrios privados que empiezan a aparecer en las ciudades argentinas, lo inventaron primero los ingleses. Bedford Park es un emprendimiento privado de 1877 en las afueras de Londres, donde se habla de una vida idílica en medio de la naturaleza. Norman Shaw es uno de los primeros arquitectos que va a trabajar en el diseño de el conjunto de Bedford Park, pero además va a elaborar viviendas sistematizadas. Ven acá lo que les decía, ¿no? Es decir, lo que se llama patio inglés o basement, la bajada, las buhardillas en techos extremadamente agudos en su pendiente, las chimeneas que empiezan a marcar como una especie de puntuación, o yo diría de modulación visual. Estos son bocetos presentados por Norman Shaw o Richard Norman Shaw a los emprendedores de Bedford Park. Aquí vemos otras de las casas, en este caso en el barrio de Kensington, que es otro de los barrios instalados, y vemos desde enormes casas señoriales, como es el caso particular de Lauder Lodge, 1875, fíjense, otra vez, reaparece la idea de la estructuración a partir de los patios, luego se van achicando las plantas y compactando, pero siempre aparecen estas proyecciones de ventanas tipo bow window, tipo entredos de piedra, buscando las mejores visuales. Pero en este otro caso, por ejemplo, vemos casas mucho más chicas, mucho más compactas, donde empieza a tallar en forma importante la funcionalidad. Le toca inclusive sistematizar las zonas comerciales de estos barrios que luego se van a transformar en los famosos suburbios londinenses. En este caso, en Bedford Park, él está diseñando no solamente los negocios, sino también hasta una hostería. Y en esos casos lo que él recupera son como las calles típicas de los pequeños pueblos medievales, en esas secuencias de techos repetidos, con estos gabletes triangulares, y la modulación que empieza a aparecer en las cubiertas, en las chimeneas verticales y en esta compactación sistematizada de accesos y distribución de habitaciones a partir de este acceso hall de distribución. Me interesa hablar en particular de eso porque es algo que va a repetirse en la arquitectura de todos estos personajes. A ver, muchos de ellos son sucesores de Morris. Son sucesores de Morris que además miran con mucho más cariño la máquina de lo que le podrían contar a Morris. Con lo cual, cuando Morris muere, ellos ya están trabajando en una sistematización tanto de la arquitectura como del diseño, porque todos ellos creen en esa idea de todas las escalas del diseño dependen de la arquitectura, que luego se va a llamar obra de arte total. Godwin también va a participar de la arquitectura de Bedford Park. Y fíjense cómo vuelve a aparecer esta idea de los techos empinados, de las ventanas que se proyectan en bow windows, y este elemento distribuidor que vuelve a aparecer cada vez más en las plantas de la vivienda. Otro personaje también que surgió de los talleres de la Arts and Crafts, pero que luego se dedica específicamente a la arquitectura, es Bailey Scott. Como verán, aquí aparecen muchos elementos formales del pintoresquismo, como lo habíamos visto en las clases anteriores.
más allá de que supiéramos que esto no solamente pintoresquismo, el pintoresquismo es un montón de cosas más. Pero lo interesante es que la forma de implantar de las casas, el paisaje que seleccionan deliberadamente para que se vea por las ventanas, va acompañado de este lenguaje, por ejemplo, de muros apuntalados, lo que nosotros hoy llamamos pan de bois, que es típico de la vivienda tradicional medieval. Y sin embargo, cuando miramos las plantas, empezamos a ver esa sistematización que lentamente venían evolucionando desde la Red House de Philip Webb en adelante. Estas también son casas en Bedford Park, pero de otros arquitectos. Otras casas de Bailey Scott, en este caso casas aisladas, rurales, de gente muy rica, donde podemos ver cómo empieza a desaparecer el lenguaje pintoresco del pan de bois de las primeras y empieza a aparecer este reboque rústico blanco y empieza a sistematizarse también el criterio de esta adición volumétrica y la sistematización también de la carpintería, desaparece el entre dos. Todo esto va a simplificarse, sin embargo, la elección del asentamiento de la casa es pintoresco. El otro es Lee Tavey. Este sí que era una de las manos derechas de William Morris. Él empieza a construir muy a la manera medieval. De hecho, esto que estamos viendo acá arriba es una capilla, Iglesia de Todos los Santos, construida y proyectada por Lee Tavey. Lee Tavey era hijo de un inventor de una religión que se llamaba teísmo, con lo cual tenía una gran componente mística, pero va a ser además uno de los que más se separe, junto con Boyce, de los preceptos rigurosos de William Morris. Él entre 1857 y hasta 1931, hasta su muerte, va a plantear la idea de las agrupaciones de trabajadores del arte. Es decir, creer que el arte no es algo prerrogativa exclusiva del artista, sino que el artesano hay que elevar la cualidad de creador del artesano, que es un artista tanto como el pintor o como el músico. Va a escribir al respecto, va a hablar de la creatividad y además a partir de sus enseñanzas y su defensa del patrimonio arquitectónico que había heredado como concepto de Morris, va a ser designado primer profesor de diseño en el Royal College of Art, y esto ya es en 1901. Esta es la construcción que vemos abajo, justamente del Art Workers Guild, de la Asociación de Trabajadores del Arte, que son unos grandes talleres trabajados también con este mismo estilo de la vivienda rural. Lee Tavey va a construir también a la manera de esta recuperación de las tradiciones, pero empiezan a aparecer elementos mucho más simétricos. Fíjense la alineación de las ventanas, están en eje. Luego, elementos decorativos planos, que en realidad son faltos, no son gabletes reales, y esta manera centrífuga de plantear un hall central de acceso, y de ahí cómo van centrifugándose los elementos de el espacio y de las funciones. Esto ya es 1890 y pico, con lo cual uno de los elementos interesantes de Lee Tavey son estos elementos que pone arriba de cada uno de estos gabletes, que son corazones. Es un motivo decorativo típico de él. Y el otro es Boyce. Boyce es como el personaje que va a llevar este desarrollo de la vivienda aislada inglesa a su máxima expresión de simplificación y modernidad. Esta casa en Swanage es como un ejemplo que luego, por ejemplo, Mutesius en 1908 va a venir a copiar y a mirar, va a escribir, un alemán, va a escribir un informe sobre la casa inglesa para mostrar cómo ésta había sido sistematizada y había evolucionado en su funcionalidad. Esta es la casa de Swanage, que yo les decía, pero aparte, fíjense acá.
cómo empieza a plantear el tema del hall de acceso de distribución y cómo ese hall de acceso además organiza espacialmente toda la vivienda porque está en el centro de la parte más alta de la cubierta y en doble altura con galerías circundantes que dan directamente hacia esa circulación. Esto es un elemento típico que va a ser recuperado posteriormente como fluidez espacial, tanto en lo que propone para la vivienda la modernidad alemana, como lo que va a proponer Wright en Estados Unidos. Su casa, también es un caso típico, pero fíjense cómo él va investigando en distintos prototipos, desde casas importantes, como es el caso de esta en Windermere, o los cottage, en los cuales investiga inclusive hasta la cubierta típica de paja de los cottage, auténticos cottage medievales, como es este caso particular, donde él hace varios cottage en una especie de lugar de descanso en el medio del campo. Casas señoriales, donde él empieza a trabajar también la volumetría, pero cuando hablamos de casas señoriales estamos viendo todo el tiempo la manera de implantarla. Evoluciona la modernidad de distribución funcional, evoluciona la modernidad en términos de simplificación de fachadas y de regularización de fachadas. Evoluciona el criterio de la instalación, por ejemplo, de chimeneas. Evoluciona tecnológicamente porque estas viviendas ya, muchas de ellas, tienen iluminación a partir de fuerza hidráulica, por ejemplo. Pero si ustedes miran las plantas, empieza a aparecer una cierta tendencia a el alargamiento a partir de circulaciones en especie de espina, y el diseño de Boise, porque él también surge de ese grupo del Arts and Crafts, cada vez va hacia camino de la simplificación mayor. Estos son muebles que él ha diseñado para su propia vivienda, que es esta famosa The Orchard, que es la vivienda que hace en Hertfordshire para él. Y entonces acá estamos en el límite de la simplificación total. Dos triángulos importantes que abarcan los niveles protagónicos en términos de horizontalidad de la carpintería. Esto lo va a ver Wright como algo muy importante. Boise va a ser invitado en Alemania para hacer la introducción al libro donde se publican las obras de las casas de Wright en 1911. Fíjense la compactación de la planta. Esto ya es absolutamente moderno. Aquí aparece ese famoso distribuidor de doble altura, que balconea desde arriba, desde la planta de arriba, que además incorpora las escaleras de servicio, las escaleras principales, pero que es como una especie de elemento central, que Wright va a estar mirando mucho, que distribuye y centrifuga todas las actividades funcionales de la vivienda. Lo mismo lo va a hacer cuando trabaje con instituciones públicas. Esta es un hospital rural donado por una mujer muy rica, Mary Medley, en el año 1900, y es el Windsor Cottage Hospital. Es una de las obras más famosas, y fíjense cómo simplificó absolutamente todo. Circulación de planta, circulación en espinas, elementos importantes que tienen que ver con la atención médica y luego las habitaciones para los enfermos. Es decir, una funcionalidad que determina absolutamente todo el partido de la arquitectura y que no tiene ya que ver con esa postura absolutamente pintoresca de implantación. Esto lo van a ver los funcionalistas del siglo XX, pero la implantación pintoresca es algo que va a rescatar fundamentalmente el arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright. Los sucesores, fundamentalmente Edwin Lutyens, es uno de los que más va a desarrollar esta simplificación y sistematización de la vivienda, pero ya estamos hablando del siglo XX.